¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contragolpe. Gracias por seguirnos como todos los sábados aquí en Metro y por seguirnos además en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram, Contragolpe-2026. En el programa de hoy vamos a hablar de política, vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar de la oposición, vamos a ver cómo vamos a llegar de aquí hasta fin de año, faltan algunos meses todavía, y lo más importante, qué nos espera en el 2027, porque, recordémoslo, es un año electoral. Ese es nuestro tema de hoy en Contragolpe. Nos presentamos comercialmente y empezamos el programa. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Con el tiempo entendés el valor que tienen las escapadas. El sol de invierno cordobés, disfrutar a tus viejos, enamorarte, estar cuando tus hijos crecían y tener un tiempo para vos. Hoy viendo a tus nietos, ¿ves el fruto? Hola, sí, me vine a Córdoba, me vine con Mabel y el chico que estoy conociendo. Espérame un minuto. Amor, Salame de la Colonia, se corta a 45 grados. ¿Y ahora, papi? Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Bueno, como les decía en la presentación, quedan poco menos de 4 meses para terminar este año y la política sigue, la vida política sigue, el Congreso sigue trabajando. Habrá un presupuesto 2027 que tendrá que ser presentado en algún momento ante la Cámara de Diputados, eso está por verse todavía. Y lo más importante, el 2027 es un año electoral. Los años electorales pueden ser muy complicados o pueden ser muy sencillos, pero esta vez quien nos lo va a ayudar a dilucidar es Facundo Cruz, consultor y analista político. Facundo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un placer. Le recordaba a Facundo que él fue nuestro tercer invitado cuando empezó esta parte que yo estoy haciendo del programa, así que bueno, un gusto tenerte aquí nuevamente. Y un honor entonces recordarlo también. Has dejado un buen recuerdo, por eso es bueno, estás aquí nuevamente. Me alegra saberlo. Facundo, bueno, estamos en una época en la cual el gobierno es foco de muchas críticas, sigue habiendo hechos de corrupción que le pesan sobre sus espaldas, pero a la vez hay una oposición política que parecería no despegar. Entonces eso hace que el gobierno parezca fuerte cuando no estaría haciéndolo del todo. ¿Cómo ves la situación actual en cuanto al gobierno primero y a la oposición después? Bien. Es buena la pregunta porque después del Mundial, y bueno, parte de lo que conversábamos fuera del aire, después del Mundial se prendieron los motores electorales. Entonces, medio que la maquinaria empezó a funcionar. Y lo que empezamos a ver son movimientos. Movimientos usuales a esta altura del año y antes de un año de elección general. Pero además, no solo va a haber una elección general, sino que va a haber 22 elecciones provinciales. Corrientes y Santiago del Estero están desfasados del calendario 2 años, pero el año que viene va a haber 22 gobernaciones que van a salir a la disputa, más la elección presidencial, más el tercio del Senado, más la mitad de la Cámara de Diputados y las legislaturas provinciales, ¿no? La totalidad de las que no renuevan a mitad de mandato y las que renuevan a mitad de mandato van a renovar la mitad de su legislatura. En el medio de todo eso está la discusión acerca de si va a haber o no paso. Exacto. Y si va a haber simultaneidad en muchas de esas elecciones, porque algunos elegirán desdoblarlas seguramente. Exactamente. Entonces, nos preparamos para un año electoral que va a ser intenso, coincido con tu mirada, y que va a ser largo. Porque generalmente ya en febrero o marzo empieza a haber elecciones. Los últimos ciclos largos electorales, ¿no? Las renovaciones parciales, comienzan con las elecciones internas en La Pampa.
Históricamente era Catamarca la que votaba primero. Todavía no se sabe cuál va a ser la primera, ya hubo una definición en Tucumán. Algunas provincias del norte están considerando adelantar, otras están obligadas a hacerlo. Santa Fe, por ejemplo, por lo que establece su constitución, también va a votar antes. Entonces estamos por entrar en ese ciclo largo, y antes de entrar a ese ciclo largo los jugadores empiezan a moverse, y aunque parece que falta poco, todavía falta para esas elecciones, y esto que falta y este iniciar de los motores también ocurre en un momento en donde no hay definiciones sobre dos cuestiones. Primero, los actores, y segundo, las reglas. En cuanto a los actores, el único que dijo que va a competir en la elección presidencial es el presidente Javier Milei, y que va a buscar la reelección. El resto de los jugadores todavía no sabemos quiénes son, lo cual el que está entrando en calor recién ahora es el presidente en ejercicio de su mandato. ¿Cuánto tarda en instalarse un candidato, en formarse un candidato? Me refiero a aquellos candidatos que no vienen con una carrera política pública importante atrás, o sea, nombres nuevos, como fue el caso de Milei en las elecciones pasadas. Sí. Se lo conocía por personaje simpático que construyó como columnista, pero no a nivel de un presidente. Sí, yo diría más bien particular en su forma de comunicarse, ¿no? Depende del cargo. Si vas a jugar por una elección presidencial, históricamente los manuales dirían que tendrías un año de necesidad para instalarte, o eventualmente competir en la elección legislativa intermedia antes. O para algún cargo en alguno de los distritos que renuevan parcialmente, o Corrientes y Santiago del Estero, por ejemplo, que votan gobernación 2 años antes que la elección presidencial. Pero también es cierto que la victoria de Javier Milei rompió un poco con todos los manuales. En abril, mayo del 2023 no estaba confirmada todavía su candidatura, era algo que se olía, que aparecía, que estaba ahí dando vueltas, pero sujeto político, la Libertad Avanza, no existía, y fue unos meses antes de la elección primaria. También ocurrió lo mismo con la definición del candidato del peronismo en 2023. Sergio Massa fue confirmado candidato sobre el filo del cierre de listas, ¿no? Un poco tiempo antes de la primaria. Entonces la elección de 2023 rompe un poco con todos esos patrones, porque muestra que no hay necesariamente una obligación de instalarte un año antes, lo que no impide que empieces a hacerlo, y es lo que está ocurriendo en las últimas semanas. Primero, por los movimientos de los jugadores que te mencionaba, el peronismo empezó a coordinar por lo menos ciertos consensos. El principal punto es defender el sistema de primarias tal cual está establecido, para ir a una nueva disputa por el liderazgo, y tal vez, después de largos años de tensiones internas, zanjar esas tensiones internas en justamente, y vale la redundancia, una interna. Y al mismo tiempo los movimientos del gobierno nacional, que volvió a tratar una vez más de reconstruir los puentes con el PRO y con Mauricio Macri, al menos en acuerdos generales para ir conjuntamente el año que viene a una oferta electoral común. Y en el medio empiezan a aparecer nuevos actores que empiezan a lanzarse a tratar de dar o brindar una oferta política a un electorado argentino que hoy está mayormente desinteresado de la política, que podríamos definirlo una porción importante como ningunistas de centro, y como tercer punto, que muestran una apatía participativa bastante marcada y con escasos vínculos con las organizaciones tradicionales de la política argentina, como los gremios y los partidos políticos. Claro. Ahora vamos a hablar del ningunismo, porque es un término que me interesa y creo que se va a instalar muchísimo en este último tiempo. Pero vos describías la situación interna de la Libertad Avanza, en esas idas y vueltas con el PRO o con Macri directamente, y todas las luchas internas del peronismo. Visto de esta manera, el principal enemigo de cada partido político, de cada fuerza política, termina siendo siempre el famoso fuego amigo. Sí, los rivales parece que están adentro, o por lo menos los que ponen trabas parece que están adentro. No es algo propio de esta época, esto es algo que viene de hace rato,
por una característica propia de la política argentina, sobre todo después del 2001, que es que la política se volvió más coalicional y menos partidista. Esto no quiere decir que los partidos políticos no estén presentes en la Argentina, están presentes, con mayor o menor grado de involucramiento, con mayor o menor organización, con mayor o menor estructura interna que funcione y con mayor o menor cercanía con la ciudadanía. Pero estando presentes los partidos políticos, lo que hay es un formato de gobierno y de oposición que es coalicional. Entonces hay distintos partidos, distintos actores que se juntan y tratan de buscar un objetivo común y avanzar en esa estrategia, cada uno poniendo el recurso que tiene para avanzar con sus aliados. Y eso le ha pasado a los últimos gobiernos argentinos como a las últimas oposiciones. Los grados de coordinación interna en los últimos años parecen ser, sí, un poco más endebles y más dificultosos de sostenerse en el tiempo que lo que ocurría con las coaliciones anteriores. Pero todos siempre están buscando algún aliado para avanzar. Y en esa búsqueda de coordinación, en esa búsqueda de fortalecer los vínculos y generar confianza, bueno, internamente a la Libertad Avanza y al PRO le está pasando que la desconfianza está primando. Al peronismo también le ocurre. Con el peronismo también es esperable que eso surja porque el peronismo tiene una tradición de un liderazgo muy fuerte que ordene todo desde arriba hacia abajo. Y ese liderazgo escasea sobre todo desde bueno, la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que terminó en 2015, el proceso posterior que tuvo el peronismo de tratar de tener una coalición que en los hechos era una coalición bastante horizontal. Entonces le estabas imprimiendo al peronismo una dinámica que es distinta a su propia historia y su propia génesis. Un movimiento que tiende a ser vertical, bueno, ha tenido en los últimos años un formato bastante horizontal de convivencia y es donde aparecen las tensiones. Pero dadas estas dinámicas, es cierto lo que decís que, bueno, hay bastante fuego amigo, los tropiezos parece que son generados por los propios aliados internos que terminan convirtiéndose a veces en rivales, pero creo que de alguna forma ambos espacios políticos van a encontrar la forma de ordenarse de acá a fin de año y al menos fijar las reglas de convivencia para el año que viene. Si hay que competir, se compite, y si hay lista de unidad, hay lista de unidad. Claro. ¿Qué poder tiene Cristina hoy dentro del peronismo? Teniendo en cuenta que carga con una condena, con las acusaciones que todavía sigue habiendo sobre sus gestiones de gobierno, el fracaso con Alberto Fernández. ¿Qué importancia tiene hoy su figura? ¿Cuán convocante es para el electorado? Bueno, para el electorado, por ahí el propio, el más cercano, uno ve las últimas movilizaciones, particularmente de la Cámpora y de los últimos, de los otros espacios políticos que rodean el ecosistema cristinista, ha menguado un poco en términos del volumen y de la convocatoria. Pero San José 1111 sigue siendo un punto de referencia cada vez que hay alguna movilización. Entonces, hay un punto ahí de anclaje y de referencia. Ella sigue siendo una referencia al interior del peronismo. Yendo un poco a lo que muestran los números de la opinión pública, Cristina Fernández de Kirchner está muy emparentada con la imagen y la intención de voto de Axel Kicillof. Los dos están muy parejos. Los dos están en niveles muy similares en la competencia con Javier Milei, con la Libertad Avanza, en distintos tipos de escenarios electorales para el año que viene. El año anterior a la elección uno puede preguntar por intención de voto y sirve como un parámetro un poco para referenciar dónde se apoyan las voluntades a la hora de ir a votar. No es una foto que después se vaya a confirmar, pero sigue como punto de referencia. Y cuando vos ves cómo se distribuye la intención de voto, cómo se distribuye la imagen, dónde están los lugares donde están fuertes y los lugares donde están débiles, los dos están muy mimetizados, muy emparentados, tanto Axel como Cristina. Y ambos son al mismo tiempo las figuras, no necesariamente que se vaya a dar de esa manera, porque todavía hay que tomar, o posiblemente haya una definición respecto de una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, pero sí los dos hoy le están empatando la elección al gobierno nacional con un escenario bastante probable de balotaje. Entonces, yo creo que ambos elementos llevan a posicionarla a ella, no te diría en un lugar central de la mesa, pero sí una silla que tiene su importancia. Claro. Bueno, el caso de Axel parecería ser el que más posibilidades tiene dentro de ese peronismo, ¿no? Digo, es una figura que está instalada,
una gobernación difícil porque le toca con un gobierno central que no es precisamente de su simpatía, o sea que hay un tironeo ahí permanente, y una provincia que naturalmente es complicada como la de Buenos Aires. Sí, a ver, Axel Kicillof trata de romper esa maldición de la política argentina, que si la memoria no me falla es la maldición de Alsina, en donde bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca llega a convertirse en presidente. Posiblemente él... A Scioli le pasó. A Scioli le pasó. Bueno, Duhalde también lo buscó y no lo logró, aunque después fue electo. Lo de otra manera. Claro, después, llegó por medio de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, el gobernador de la provincia de Buenos Aires sigue siendo siempre y es históricamente un jugador importante de la política argentina por el tamaño del distrito, por los recursos políticos con los que cuenta, por la visibilidad, por la cercanía a la ciudad de Buenos Aires, por la matriz productiva y agraria que tiene la provincia, pero después no logra trasladar eso a una candidatura que efectivamente llegue a la presidencia. Axel Kicillof posiblemente sea el primero que lo rompa, pero como te decía antes, como todos los platitos están dando vueltas, todavía tampoco hay certeza de eso. Puede lograrlo como puede no lograrlo. Y creo que lo que está tratando de hacer es convertirse en el mejor candidato por sí solo, como si fuera una especie de candidato natural al interior del peronismo. Y que hay actores que lo están acompañando y hay actores que todavía están esperando que tome ciertas decisiones estratégicas. En este sentido, hoy se encuentra, me parece, un poco en una trampa, porque esta simbiosis que tiene con el electorado que rechaza el gobierno nacional, ¿no? Un electorado más opositor y identificado con el peronismo, ese electorado también es un electorado que está mirando a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿qué ocurre si los actores de la política le piden que rompa con el kirchnerismo o con Cristina Fernández de Kirchner, pero el electorado que acompañaría a los dos es el mismo? ¿Puede llegar a perder ese electorado? ¿Puede mantenerlo y ensanchar esa base? Esa es la trampa y un poco el riesgo en el que se encuentra, y todavía no parece haber energías para afrontar ese escenario. El fuego amigo del que hablábamos. Exactamente. Ningunismo. Lo escucharemos, como decíamos anteriormente, seguramente muy seguido de aquí hasta las elecciones. Pero ¿qué es el ningunismo? ¿Qué definís como ningunismo? Esto es parte del primer informe que hicimos este año en el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, que es un trabajo muy rico que nos ha dado muchas posibilidades de análisis y de discutirlo públicamente esta semana. Y es producto de la encuesta nacional que llevamos adelante desde el observatorio, que hacemos todos los años, es la cuarta oleada, y lo presentamos un poco como una foto actual del vínculo que tienen los argentinos y argentinas con la política. El ningunismo concretamente es la porción de los argentinos y argentinas que no se identifica o tiene simpatía por ningún espacio político. Es una pregunta que nosotros tenemos de control en la encuesta, que nos sirve para clasificar distintas preferencias. Por ejemplo, si preferís un empleo público o un empleo privado, si estás de acuerdo o no con la interrupción voluntaria del embarazo. Y cuando vos cruzás las respuestas de la encuesta por simpatía o identidad política, entonces ves esas simpatías e identidades cómo se ubican respecto a la preferencia general. Y si hay diferencias, por ejemplo, entre peronistas, liberales libertarios o simpatizantes de Juntos por el Cambio. Una de las opciones de respuesta es ningún partido político, y este año lo que encontramos es que tenemos el punto, la respuesta o la proporción más alta de toda la serie desde 2023 hasta la fecha. 2023 era el 37%, este año nos dio el 42%. ¿Pero por qué es llamativo? Porque de 2023 hasta 2026 lo que hubo una forma de U. Era del 37% en 2023, bajó al 20 y pico por ciento durante 2024 y 2025, y ahora en 2026 volvió a subir y llegó al punto más alto. ¿Qué nos está diciendo este crecimiento del ningunismo? Nos dice algo de cómo el electorado no identificado con el peronismo o el electorado no peronista está cambiando de ropa. En este proceso en el cual el ningunismo bajó, en ese momento lo que empezó a crecer es la identificación con La Libertad Avanza. Entonces vos hasta el año pasado tenías tres identidades políticas en la Argentina: el peronismo, La Libertad Avanza y el ningunismo, quienes no se identifican con ningún espacio político. En ese proceso también los que se identifican o simpatizan con Juntos por el Cambio empezaron a achicarse. Hoy están en el 8% de nuestra encuesta. Pero ahora lo que tenemos es un desbalance.
el 18% se identifica con la Libertad Avanza, que bajó respecto al año pasado. Esa parte se fue hacia el ningunismo. Juntos por el Cambio también bajó. Esa parte se fue hacia el ningunismo y el peronismo se sostiene. Entonces vos tenés un peronismo que no es mayoritario, que ronda el 25, 26, 27%. Es menos del tercio histórico que el peronismo dice siempre que tiene como piso electoral, pero es la identidad política más estable de la Argentina en la actualidad porque en los 4 años nos dio valores muy similares. De hecho, el año pasado preguntamos, por ejemplo, por voto, comportamiento electoral. Y quienes se identifican como peronistas son los únicos, de hecho, el 2/3 de los que se identifican como peronistas siempre votan el mismo espacio político elección tras elección. Los que no se identifican con el peronismo van cambiando de espacio político elección tras elección. Entonces vos tenés en esta foto un peronismo que se sostiene, un no peronismo que va cambiando de ropa y que se ha identificado con Juntos por el Cambio al comienzo, después con la Libertad Avanza y con ninguno, y ahora un poco más con ninguno en detrimento de la Libertad Avanza. Entonces hay un votante ahí no identificado con el peronismo, que no simpatiza con el peronismo, que está buscando nuevas identidades políticas, y esto es algo que ya ha ocurrido otras veces en la historia argentina, que históricamente el radicalismo identificaba o servía como punto de anclaje para ese votante no peronista. La opción más de centro. Exactamente. Después pasó a encontrar nuevas opciones electorales, sobre todo después de la crisis del 2001. Se fue hacia Recrear, se fue hacia el ARI, se fue hacia el PRO. Después se concentró y se canalizó a través de Juntos por el Cambio y ahora de vuelta está buscando una nueva ropa que ponerse. Hay que ver qué ocurre el año que viene con la elección. Cómo le va a la Libertad Avanza y si una eventual derrota de la Libertad Avanza mantiene la identidad de la Libertad Avanza como vigente y perdura en el tiempo, o si esa porción va a estar buscando nuevas identidades políticas con el nuevo espacio no peronista que surja. ¿Ese ningunismo puede definir una elección? Ese ningunismo creo que va a ser la clave para definir la elección el año que viene. Porque nosotros lo tenemos registrado en los últimos 4 años, pero si uno toma estudios de otras consultoras, otros estudios a nivel universitario, es una porción de la sociedad que siempre estuvo dando vueltas, que a veces es mayor, que a veces es menor, que va variando, que va cambiando, pero es ese votante que te convierte en presidente. ¿Y por qué también te digo esto? Porque además de la pregunta sobre identidad partidaria, nosotros preguntamos si esta fue la primera vez que lo hicimos. Hay otros centros de estudios como el CIS en España que también lo hace y lo usa mucho, que los consultados se clasifiquen en una escala ideológica entre 1, que era la izquierda, y 10, que es la derecha. El 36% de los que consultamos se ubicó en el 5, que si lo sumás al 6-7% que digo que se ubicaron en 6, que son los dos números del centro, entonces te da 43%, casi la misma proporción que los ningunistas. Si vos tomás la ubicación de todos los consultados en la escala ideológica y la cruzás o la partís por identidad política, el peronismo se ubica en la izquierda, el promedio de los peronistas da 3.8, la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio están ubicados en torno a 7, entonces uno a la izquierda, el otro en la derecha, con varios puntos ideológicos de distancia. Acá tenés la polarización política, y en el centro se ubica el grueso de toda la población, que el promedio da 5.3, y los ningunistas que están en 5.1. Entonces los que están ubicados en el centro, que el centro acá aparece como un refugio, no como una posición ideológica, sino para escaparle a los polos, los ningunistas y el grueso de la población están ahí ubicados en el centro. Entonces, estos dos datos nos dicen que esa porción del electorado, esa porción de la ciudadanía está generando una demanda electoral y está pidiéndole a la política que acerque propuestas concretas alejadas de los polos y tratando de resolver o de aportar algo a ese centro. Lo que no aparece todavía es una oferta. Claro, justamente se me ocurre eso, que un espacio que hoy yo no lo veo ni en la política argentina ni fuera de la política argentina, que era la socialdemocracia. Creo que es eso lo que está reclamando ese porcentaje importante, esos ningunistas, que es la opción, que me parece a mí es la opción del voto más pensado, más razonado, no tan pasional como el que sigue el partido, tanto el peronista como el de la Libertad Avanza o el radicalismo, como era en su momento. Sí, lo que le ha costado a la política argentina es en construir una opción de centro programático, ¿no? Esta es una discusión por ahí extremadamente politológica, pero voy a tratar de sintetizarla. Vos tenés un centro posicional o un centro programático. El centro posicional es ese lugar en el que vos desde la política te parás porque sos equidistante a los polos, izquierda y derecha.
y te ubicás ahí diciendo no somos ni izquierda ni derecha, pero diciendo eso solo, te posicionás ahí. El centro programático es ir al centro, pero con propuestas concretamente de centro. Por ejemplo, si estás en una discusión sobre servicios públicos, privatizar servicios públicos generalmente se ubica a la derecha, Sí. estatizar servicios públicos generalmente se ubica a la izquierda. La opción de centro, ¿cuál sería? Un modelo mixto, que combine elementos de la privatización con elementos de la estatización. Eso es una propuesta política, de política pública programática concretamente. Le ha costado a la política argentina ofrecer un espacio político que se ubique programáticamente ahí y perdure en el tiempo. Y los jugadores que salieron a jugar y están empezando o quieren ubicarse o contentar a ese centro, lo están haciendo todavía de una manera posicional. Dicen, no somos ni el pasado y el presente vemos que no está dando soluciones, hay que encontrar un punto medio. O sea, todavía hay una disociación entre la demanda y la oferta. Y creo que la ciudadanía argentina está pidiendo por una construcción de un centro programático, sobre todo de cara al año que viene. Una opción podría ser una socialdemocracia que se ubique ahí u otro conjunto de actores que traiga propuestas para eso. Pero sí está claro que todavía hay algo que dice la demanda que la oferta no está acercando. Cuando hablas de centros programáticos, de ese centro programático, imagino que tiene que ver más con las políticas de Estado, con las que tienen que sostenerse más allá de los gobiernos, y es lo que de ninguna manera conseguimos a lo largo de la historia argentina, creo. Sí, son pocas las políticas de Estado que han perdurado en el tiempo, consensos democráticos que se han mantenido fuertes, que bueno, en los últimos años han sido un poco cuestionados, pero claramente ahí hay una posibilidad de crecimiento para cualquiera que quiera lanzarse, ¿no? Construir una opción programática de centro y después convertir eso en una política de Estado perdurable. Bueno, Facundo, una tarea titánica para aquel que quiere emprenderla, sí. Pero bueno, algún titán tiene que haber en algún momento. Para algo está la política, para construir titanes, ¿no? Así es. Bueno, de aquí al año que viene tenemos opciones de seguir analizando esto. Claramente. Y si aparece algún titán por ahí. Mientras un titán del centro. Un titán del centro. Mientras tanto, nosotros nos despedimos. Gracias, Facundo, por haber estado. Por la invitación, un placer. Por favor, bueno, sabes, puertas abiertas para cuando quieras volver. Gracias. Y estos temas ameritan que vuelvas. Y de ustedes nos despedimos hasta la semana próxima aquí en Contragolpe.